la pandemia ha hecho que en muchas ocasiones tendencias que teníamos a priori hayan aparecido, ¿no? Se hayan disparado. La situación de pandemia y la ansiedad han sido algo que han estado íntimamente relacionados. Si nos paramos a pensar en las características de esta situación de pandemia, es súper coherente que haya aparecido esta ansiedad. Es una situación que era muy desconocida para todos nosotros, lo que al ser humano no le gusta demasiado, ¿no? Una situación con una incertidumbre altísima y era una situación en la que nosotros sentíamos que teníamos muy poco control sobre la amenaza que estaba aconteciéndonos, ¿no? La ansiedad también está muy relacionada con la anticipación negativa de eventos, ¿no? Y con el miedo. El miedo es la emoción principal, es la emoción protagonista de la ansiedad. En esta pandemia hemos tenido muchísimo miedo. Miedo a la contaminación, miedo a que le pasara a algún ser querido, miedo incluso a la muerte. La pandemia es algo que ha cambiado nuestra vida completamente y nosotros hemos cambiado con ella. Quizás nosotras no seamos radicalmente distintos, pero sí hemos podido conectar con cosas que a lo mejor hasta este momento no habíamos podido hacer. Por ejemplo, hemos podido reconectar mucho con nuestra vulnerabilidad y a la vez hemos podido escuchar muchas emociones que a lo mejor antes no escuchábamos. La emoción que más nos ha conectado, ¿no?, ha sido el miedo, pero ha habido muchas otras cosas con las que también hemos conectado y no son tan desagradables. Hay muchos valores como la honestidad o la gratitud con la que hemos podido conectar. También creo que hemos sido más capaces de escuchar nuestras necesidades. Por ejemplo, hay muchas personas que han cambiado de ciudad de repente, ¿no?, o que se han cambiado de piso o que han cambiado de trabajo, han tenido rupturas sentimentales. El hecho de que nos cueste relacionarnos o tengamos ciertas dificultades en nuestras relaciones sociales después de la pandemia es totalmente coherente. Si nos ponemos a pensar sobre ello, ha habido dos aspectos que nos han influido muchísimo. Uno es que durante el momento de confinamiento y el momento de post-confinamiento con muchas restricciones, el mensaje que se nos mandaba es relaciones sociales sí, pero con mucha precaución. Entonces nosotros aprendimos, ¿no?, un poco a relacionar el hecho de relacionarnos con tener precaución. Ahora sí que tenemos que ir aprendiendo a equilibrar y a reconectar con todos los beneficios que tienen las relaciones sociales, poder equilibrar esa precaución con no dejar de tener contacto con los demás. Por otro lado, hemos estado muy poco expuestos a esos contactos sociales. Cuanto menos expuestos estamos a una situación, es muy coherente que nos cueste más, que sea más dificultoso. El mensaje sobre todo es que podamos exponernos paulatinamente a esos contactos sociales porque son muy nutritivos para nosotros. En cuanto a las secuelas de esta pandemia a nivel psicológico, hay una buena noticia y es que tras el periodo de confinamiento y post-confinamiento, cuando se empiezan a reducir las restricciones que teníamos, empiezan a mejorar los síntomas. ¿Qué pasa? Que es poco probable que se reduzcan todos porque el impacto de esta situación ha sido tan grande que siempre quedan ciertas secuelas. No hay un tiempo concreto en el que estas secuelas estén y de repente desaparezcan, ¿no? Y más teniendo en cuenta que hasta hace muy poquito tiempo estas restricciones en muchas comunidades autónomas siguen existiendo. Yo hablo un poco de resaca emocional, ¿no? Es como lo que queda ahí después de haber hecho un esfuerzo muy grande. No seamos críticos con nosotros mismos. Entendamos que la situación que hemos vivido es muy difícil. Yo recibo a muchas personas en sesión que se preguntan ¿por qué me está pasando esto si lo peor ya ha pasado? Seamos capaces de poder identificar todo esto que nos está pasando y elaborarlo, ¿no? Acompañarnos de la manera más compasiva posible. Vamos a buscar cosas que sí que nos nutran, que nos ayuden a pasar por aquí, ¿no? Recordemos que si estas secuelas se hacen demasiado difíciles para nosotros, siempre podemos pedir ayuda y podemos animarnos a ello. Aunque para cada uno de nosotros la pandemia haya supuesto cambios distintos y significados distintos, es verdad que si algo nos ha enseñado es que la vida es puro cambio, que no hay nada estable, ¿no? Y es importante que vayamos aprendiendo a adaptarnos a esos cambios, cada uno con sus propias dificultades y sus propias características. Una cosa muy importante en la que tenemos que caer es que el cambio es un sinónimo de pérdida. Cuando cambiamos hay algo de lo que nos estamos despidiendo y no siempre es fácil. A veces nos estamos despidiendo de un ser querido, que es algo muy doloroso, y otras veces nos estamos despidiendo de un estilo de vida y también es difícil. Aceptemos que esto es complicado.
Por otro lado, siempre que hay una despedida, hay una especie de duelo y tenemos que dejarnos sentir las cosas que se sienten cuando nos despedimos. Puede ser en un primer momento shock o negación. También podemos sentirnos muy tristes por el vacío que deja eso que hemos perdido, ¿no? Podemos sentirnos muy enfadados porque es injusto y de repente es un cambio que no queríamos y no esperábamos. Y poco a poco, si elaboramos esa pérdida, podemos llegar a un proceso de aceptación. Para ello, yo os animaría a que, por un lado, reconectásemos un poco con nuestras raíces, ¿no? y encontrásemos un lugar, algo seguro para nosotras. Por otro lado, creo que el apoyo en nuestros familiares y en nuestros amigos es importantísimo. Y por último, una vez más, poder compartirlo, porque todos de alguna manera estamos en un duelo colectivo, ¿no? Le hemos tenido que decir adiós a una forma de vivir en el mejor de los casos. Y ya por último, si esto se hace demasiado complicado, insisto, pidamos ayuda. De la situación de pandemia se pueden derivar muchos conflictos emocionales y también trastornos. Por ejemplo, trastornos de la ansiedad, ya sea trastorno de pánico, ya sea ansiedad generalizada, obsesiones. También, por otro lado, trastornos que tienen que ver con el espectro depresivo, ¿no? Pues mucha apatía, desinterés por cosas que antes nos hacían ilusión y ya no, ¿no? Pérdida de proyectos a nivel vital y de futuro. También se ha visto que ha habido muchos problemas de conciliación y mantenimiento del sueño, presencia de pesadillas, que esto, si está mantenido en el tiempo, puede provocar muchas dificultades en otras áreas. También se pueden dar conflictos en el área social, ¿no? Por todo lo que andábamos comentando de que hemos perdido mucha práctica en estas relaciones sociales, ¿no? Y a nada que tuviéramos cualquier dificultad de antes, esto también se puede ver aumentado, ¿no? Y por último, se ha comprobado, incluso en pandemias anteriores, que un problema que puede verse agravado es la dependencia de sustancias. Pensemos simplemente en los psicofármacos, ¿no? En este país, bueno, pues se han recetado desde el inicio de la pandemia un porcentaje bastante elevado de psicofármacos. Hay muchas personas que han acudido tanto a psicólogos como a psiquiatras y han introducido estas sustancias en su vida. Bueno, hasta aquí lo que quería contaros hoy. Simplemente recordaros que no estáis solas y que en cualquier momento podéis escribirnos y estaremos encantadas de acompañaros.